Vamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Seguridad fronteriza, comercio y energía marcan la relación tensa entre Colombia y Ecuador. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto a esta hora con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, para hablar sobre la seguridad y comercio que tensan la relación entre Ecuador y Colombia. Y esto no parece tener una solución, al menos cercana o a la vista. Francisco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, ya, noches. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Sobre todo, hay una crisis comercial entre Ecuador y Colombia que nació a raíz de un tema de seguridad. Muchos de los productores, empresarios, exportadores de ambos países se han pronunciado en contra de esta mezcla que se ha hecho entre los propósitos de seguridad y las consecuencias que vemos ahora en el ámbito principalmente comercial. ¿Cuál podría o debería ser una salida en el corto plazo? Pues en el corto plazo no hay salida porque el señor Petro no va a hacer nada serio para resolver el problema, y es que Colombia en su gobierno, y tiene también responsabilidad de gobiernos anteriores, le tengo que ser muy sincero, descuidó totalmente la frontera. Si usted va, y la periodista Salud Hernández Mora hace unos meses, hizo un reportaje donde vio que del lado colombiano no había un policía y un militar, del lado ecuatoriano sí. Entonces, la verdad, pues el presidente Noboa tiene razón, y tiene razón de presionar porque Colombia no está haciendo lo que tiene que hacer. Toda esa coca que está pasando está generando un montón de muertos en su país, en Ecuador, y Petro pues mirando para otro lado, ¿no? No obstante, lo que se ha cuestionado es el hecho de ejercer esta suerte de presión por la vía comercial, algo que está terminando por afectar directamente al sector empresarial, productivo de los dos países, que en principio son sectores, y evidentemente las consecuencias para los ciudadanos, que no tienen directamente que ver con el tema de seguridad. Pues yo no sé si los ciudadanos no tengan nada que ver con el tema de seguridad. Claro que sí tienen que ver, son las víctimas principales. Entiendo pues el costo altísimo. Ayer precisamente estaba hablando con un empresario colombiano que dice: llevo 2 meses sin vender nada en Ecuador, es mi principal mercado, me va a tocar empezar a botar gente, o sea, está en una situación muy difícil. Entiendo que eso tiene un costo gravísimo. Lo que me preocupa es que acá nadie asuma la responsabilidad de eso. En Colombia nadie lo asume. En Colombia el presidente mira para el otro lado. En Colombia el presidente desafortunadamente tiene una relación con los narcos que pues se han beneficiado, y que en ese 70% de hectáreas de coca que están en la frontera con Ecuador, pues digámoslo, la paz total les ha permitido hacer lo que les da la gana. Entonces sí hay una queja válida del gobierno ecuatoriano. Está pagando un costo. No sé si vaya a tener el efecto que quisiéramos que tuviera, por lo menos en mi caso, que era que Petro le pusiera atención. Si el señor Cepeda gana las elecciones, esto va a continuar. Entonces yo sí creo que el mensaje serio que hay que hacer a los empresarios es: amárrense los pantalones y los cinturones, porque yo creo que esto va a durar muchos meses más. Pero hablamos de cuántos meses, ¿no? Cuántos meses que puedan ser soportables, tomando en cuenta que ya la crisis se advierte en algunos miles de millones de dólares como consecuencia, como pérdidas también de decenas de miles de empleos, por ejemplo, ya en una primera fase. Y esto podría extenderse, no saben hasta cuándo podría soportar el sector estas consecuencias. No sé, ni veo un fin, precisamente porque es que el presidente Petro no ha mencionado esto en su discurso. O sea, esto no le importa, esto no tiene ninguna razón de ser, esto no existe en el discurso presidencial. Entonces, pues Petro está como en otro cuento, no creo que vaya a hacer nada, y no sé si el presidente Noboa tiene algún otro tipo de indicador que vaya a él a asumir. Hace unos días pues yo le planteé a un medio de comunicación que en la reunión de Miami le dijera al presidente Trump: presidente, ayúdeme en esto. Usted que tuvo al señor Petro, dígale: venga, vamos a hacer operaciones. Pero ya hubo una oferta inicial. Conjuntas. Dime.
Ya hubo una oferta inicial de mediar en este conflicto, en esta crisis, y no ha ocurrido nada en concreto. No conozco esa oferta de mediar, no la conozco, pero es que yo creo que con Petro mediar no sirve para nada. A Petro hay que forzarlo a eso, porque entre otras es que mira, yo te quiero ser muy sincero, en estos 4 años el sector que más se ha beneficiado con el gobierno de Gustavo Petro son los narcos. Pasamos de 200.000 a 300.000 hectáreas de coca, pasamos de 1.600 toneladas métricas a cerca de 2.800 toneladas métricas de exportación. En su paz total le están diciendo, venga, manejen 100 municipios. Acá también tenemos un problema muy grande y desafortunadamente pues toda esa coca que creció después del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, creció en la frontera. El desmonte de todo el tema de la lucha contra el narcotráfico que hizo el señor Correa abrió todo ese camino, y ese camino pues generó que la tremenda y brutal violencia que ustedes viven y la irresponsabilidad de los siguientes presidentes, y más aún del actual presidente colombiano, de no entender que uno tiene que ser un buen vecino, que uno tiene que controlar el narcotráfico, que uno tiene que tomar medidas, pues ha generado y ha llevado este conflicto. ¿Cuánto va a durar? No sé. No soy optimista que se pueda resolver pronto, sobre todo porque es que al presidente Petro no le interesa. No es menos cierto tampoco que hay una corresponsabilidad del resto de países, tomando en cuenta que si hablamos de Colombia como un país productor, también exportador, como hemos mencionado, hay un país de tránsito evidentemente que ha sido utilizado en este propósito, Ecuador entre otros países, y hay un país a donde llega la droga, donde se consume la droga, y esto también implica un nivel de responsabilidad. Absolutamente, y creo que Estados Unidos ha asumido un cambio de política exterior y de política de seguridad nacional muy claro, cuando el presidente Trump dice es que el narcotráfico y estas organizaciones criminales ahora son un problema de seguridad nacional. Cambió la mirada hacia este problema. Esa mirada hacia este problema pasa a ser un tema ya, al ser un tema de seguridad nacional, es que va a ser atacado de manera distinta. Pero hoy la lucha contra las drogas, como estamos empezando a ver ya en América Latina, no la maneja la DEA, la maneja el Comando Sur. Ustedes ya han empezado a hacer operaciones con Estados Unidos en otro tema de criminalidad organizada tan grande y tan poderosa y tan compleja como es el de la minería ilegal. Yo creo que se están reacomodando todos los escenarios de lucha contra el narcotráfico. Hoy, le quiero ser muy sincero, el narcotráfico está ganando la pelea. Creo que la extracción de Maduro le quita un elemento de certidumbre y un escenario de certidumbre a los narcotraficantes que operaban desde allá tranquilamente, pero en Colombia tiene un presidente que, digamos, no los persigue, no tiene una mirada frente a esta criminalidad como la debería tener, pero Estados Unidos está empezando a reequilibrar esas fuerzas y diciendo, bueno, vamos a crear una lucha conjunta entre todos contra el narcotráfico, que es un paso adelante, y una lucha que es una guerra contra el narcotráfico, porque ellos sí hacen una guerra contra nuestras sociedades y nosotros no lo combatimos de la misma manera. Mire, estaba leyendo hoy en el Economist un mensaje de un político muy importante belga, pero muy importante, diciendo, mire, qué pena, pero es que nos está ganando la guerra del narcotráfico. El narcotráfico está creando un tema de desestabilización muy grande en Bélgica, imagínense. Entonces, yo sí creo que esto está cambiando. Nos cogieron mucha ventaja, desafortunadamente. Se están pagando costos, y creo que uno de los costos es el que están pagando los empresarios colombianos y los empresarios ecuatorianos por el tema del descuido que ha tenido Colombia de la frontera. Y ojalá pues esto llevara a que Colombia reaccionara. No sé qué irá a pasar. No soy muy optimista si el gobierno no cambia. Si el gobierno cambia, esto termina a la semana, porque se logran acuerdos y se empieza a combatir el narcotráfico de manera conjunta. No obstante, si el gobierno se mantiene, no. Sí, volvemos un poco al tema de la corresponsabilidad, porque si bien es cierto, ha habido estos pronunciamientos por parte del gobierno y por parte de Donald Trump directamente mirando o señalando hacia afuera esta guerra contra el narcoterrorismo, esta guerra contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales, no mira tampoco un problema que está a puertas adentro, que es el del consumo, que es de salud pública, en donde realmente se genera se genera el mercado, la necesidad, por ponerlo de esta forma, de lo que se produce en Sudamérica.
Sí, y ellos han muerto, al año ellos están teniendo cerca de 100.000 muertos por sobredosis Ahí hay al una año. responsabilidad interna. Más que los muertos en toda la guerra del Vietnam. En un solo año. Y la guerra del Vietnam duró 20. Entonces yo sí creo que ellos están sufriendo también, y creo que ese tema de corresponsabilidad ellos lo están mirando de una manera distinta, pero nosotros no nos podemos escudar en la corresponsabilidad para no hacer nada. Ese es el discurso fácil. El discurso complejo es decir, venga, vamos a diseñar políticas para reducir dramáticamente la capacidad de estas organizaciones criminales para afectar la seguridad, para afectar la economía, para afectar la salud pública, para afectar, porque nosotros también estamos viviendo el efecto de eso. Entonces, yo prefiero mirar esa corresponsabilidad como una corresponsabilidad donde todos tenemos que trabajar para combatir el narcotráfico. Acuérdense que yo fui secuestrado por Pablo Escobar, yo viví en carne propia ese dolor, yo tengo clarísimo lo que significa esa violencia del narcotráfico, pero también tengo clarísimo que el único discurso que ese narcotráfico y esa criminalidad escucha es el discurso de la justicia y el discurso de la seguridad y seguridad implacable. Este fin de semana, en las elecciones del Congreso y también las intrapartidarias en Colombia, hubo ya también una respuesta por parte del electorado, no necesariamente afín a un partido, a un movimiento, digamos, a una tendencia de un solo lado. Hay una fragmentación importante en el Congreso. ¿Cómo se visualiza este panorama político que ya tiene sus primeras señales en lo ocurrido este fin de semana para lo que puede pasar en mayo y en adelante en este propósito de mejorar la seguridad? Pues mire, lo primero es que sí, hay un Congreso fragmentado, pero la izquierda populista gana cinco escaños. La derecha y el centro derecha pues ganan 3, 6, 7 escaños también. Quedan 25 contra 21. En la mitad hay un montón de partidos que desafortunadamente pues muchos dicen estar en contra del populismo, pero a muchos de sus senadores y representantes los compran con contratos. Pero ahí hay una respuesta de la gente. ¿Cómo interpretar esto? Porque si es que estamos realmente con el interés de cambiar las políticas de seguridad, la respuesta de la gente, al menos de lo que hemos visto este fin de semana, fue otra. Pues no necesariamente, o sea, es que una elección a Congreso es totalmente distinta. No puede decir uno que es monotemática, que es monocromática. No, esa respuesta ha sido, digamos, de distintos tenores. Lo que sí hubo fue una consulta donde el centro derecha sacó un resultado muy sorprendente. Creo que vamos a tener 2 candidatos, uno de derecha, uno de centro derecha, muy fuertes. Vamos a tener un candidato populista de izquierda muy fuerte también. No voy a decir, no podemos minimizar el poder o la capacidad del señor Cepeda de poder ganar las elecciones. Eso no está para nada descartado. Pero sí, el país está dividido, el país está fragmentado, y creo que la elección mostró eso, aunque sí deja por lo menos algo de esperanza que ese centro derecha, que todo el mundo pensó que no iba a tener mucha fuerza, así la tiene. ¿Y esta fragmentación abona a la gobernabilidad? Pues mire, esa es la democracia, ¿no? La fragmentación existe en todas partes. En nuestros países, desafortunadamente, muchas de esos partidos viven solo para el tema electoral y representan los sectorcitos. Sí, no es lo mejor esa fragmentación, pero ¿qué le vamos a hacer? La democracia colombiana es eso. Pero podría ser un importante contrapeso si tenemos un ejecutivo de izquierda y un Congreso con una importante presencia de grupos de derecha. Podría ser un contrapeso, viceversa igual. Yo diría que el contrapeso sería al revés, tener un gobierno de derecha o de centro derecha y un contrapeso del gobierno donde el principal partido es el de izquierda populista. ¿Y cuán importante o cuán beneficioso es ese contrapeso? Sí, no, en la democracia es fundamental. En la democracia es fundamental, pues en una democracia donde no hay contrapesos, la democracia empieza a morir, la democracia pierde y la libertad empieza a desgastarse, eso no le quepa la menor duda. Esperemos que eso no pase en Colombia. Nunca ha pasado, pero puede pasar. La crisis comercial Ecuador-Colombia podrá tener algún punto de inflexión, de quiebre, quizá en mayo o junio de este año. En junio de este año, si gana
Si gana el populismo o no, si gana el centro derecha o la derecha, sí, estoy seguro que sí, porque inmediatamente van a haber acuerdos para decir, bueno, vamos a cambiar la situación de la frontera, el descuido de la frontera por parte de Colombia. Es responsabilidad nuestra. La verdad, responsabilidad nuestra. Pero como a Petro no le importan los empresarios, ni le importa que se quiebren, ni que voten gente, y la verdad eso no le cabe en la cabeza. Mientras esté Petro, no creo que vaya a pasar absolutamente nada, no sé de que Estados Unidos digo, tenemos que hacer esto y vamos a hacer esto y lo obliguen, si no, no va a hacer nada. La crisis parece que se mantendrá algunas semanas o meses más. Francisco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Gracias nuevamente. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, hablando sobre la crisis comercial, las tensas relaciones entre Ecuador y Colombia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando